Mejoramiento genético de ganado en el Perú. Rol del programa de mejoramiento animal de la UNAM. El expositor, el ingeniero Chávez José, él me dio una bastante extensa de su experiencia, marcó un poco lo que él consideraba que era más importante para el evento. Él es ingeniero zootecnista graduado de la Universidad Agraria en el año 72, donde obtuvo su grado en magíster en producción animal en el año 75 y luego en Montana State University el grado de PhD en ciencias biológicas en el campo de genética animal en el año 86. A mediados del 75 inició su carrera profesional como investigador del área de investigación pecuaria del CRIA 1 La Molina, perteneciente al entonces ministro del Ministerio de Alimentación, como especialista en mejoramiento genético de cuys, encargándose de la selección de los grupos genéticos que en la actualidad han devenido en la raza Perú, andina e india. Desde el mediado del año 79 desarrolla actividades de docencia e investigación en la Facultad de Zootecnia y la Escuela de Graduados de la UNAM. Fue entre el 2006 y 2010 representante de la oficina del INCA en Bolivia. Entre junio del 12 y el 14 actuó como coordinador del proyecto Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad para la Biotecnología Moderna en el Perú. Adicionalmente, finalmente, en abril de 2012 fue incorporado como académico del número a la Academia Nacional de Ciencias del Perú. Entre enero del 2016 al diciembre del 2019 fue decano de la Facultad de Zootecnia y se jubiló en el cargo de docente principal en marzo del 2023. Actualmente es profesor visitante de esta universidad. Adelante, ingeniero. Buenas tardes con todos. Vamos a utilizar la misma estrategia de mi antecesor, presentarme, para mirar y poner lo que corresponde. He indicado que se van a pasar algunas transparencias, pero mi interés es de que ustedes traten de ver todo el derrotero. Son bastantes transparencias, en los cuales se puede visualizar bien el tema que voy a presentar. Entonces voy a tratar de responder estas preguntas. ¿Cuáles son las bases del mejoramiento genético animal? ¿Cómo opera el mejoramiento de vacunos lecheros en Estados Unidos? Para hacer una fuerte comparación. ¿Cómo opera el mejoramiento de la producción lechera en el Perú? ¿Cuál es el rol del programa de mejoramiento animal? Que casualmente este año cumple 75 años. 75 años de vida. ¿Y qué expectativas tenemos en el Perú para el mejoramiento de la producción de leche y carne? Teniendo en cuenta de que son especies poligástricas, son rumiantes, ya que en el Perú se consumen, por ejemplo, aves, 60 kilos mensuales por persona, mientras la carne es solamente 6 kilos. ¿No? Y la leche estamos por debajo de los 120, ¿no?, litros o kilos anuales que debe consumir cada persona y que recomienda la fábrica. Esto es importante tener en cuenta. Hay ahí algunos pensamientos. Uno de ellos especial que yo nunca lo voy a olvidar es de la doctora Lucía Gibson de Bacaro, que fue esposa de la persona que yo reemplacé en la universidad y que después se fue a trabajar al doctor Rodolfo Bacaro Subisuta, una eminencia en el mejoramiento genético y una bella persona. Ella era de origen inglés, ¿no? Y casualmente me cuentan como anécdota que ella se casó, ¿no?, con el doctor Bacaro en la capilla de la Universidad de Cornell, siendo su padrino, una persona que después yo voy a puntualizar en las listas de fotos que voy a pasar. Pensemos siempre, ella dice así, pensemos siempre en hacer y luego en el cómo. Primero el qué hacer y luego en el cómo. Nunca al revés. Y uno de los problemas endémicos que tenemos en el Perú, que siempre pensamos en el cómo, aún teniendo otras soluciones para resolver el problema de lo que tenemos que hacer. A veces emplean tecnologías muy avanzadísimas para situaciones en que las podemos resolver de esas formas bastante sencillas. Y de repente con hasta tecnologías ancestrales.
Y un poco buscando el origen de este dicho de la doctora Bacaro, inteligencia artificial me dijo que no había ninguna referencia que lo dijo, pero me refirió de que Stephen Covey y Peter Drucker, ellos algo orientaron en ese sentido, diciendo definir el propósito antes que los medios. Entonces, algo importante es saber lo que es mejoramiento animal, que es algo bastante genérico. Mejoramos a los animales en su producción cuando le damos las mejores condiciones y elegimos los mejores animales para esas condiciones. A propósito del control integrado de plagas, yo podría decir que un punto importante debía ser la elección de la variedad, si está adaptada o no a una determinada condición. Y no me quiero olvidar de las experiencias que antes se tenían con el programa de maíz de la Universidad Nacional Agraria, donde se hacían evaluaciones de estabilidad genética a nivel nacional, donde se probaban las variedades antes de que se vengan a comercializar en el Perú. Ahora las variedades entran como cerrado, con nombres X, Y y Z, y no se sabe qué comportamiento tienen, y eso conlleva también, por más que control integrado, por más mejor manejo que hagan los agricultores, en serios fracasos, ¿no? Cuando entra una variedad o un híbrido que realmente no está adaptado a nuestras condiciones. Y eso tiene que ver con mejoramiento genético también y del lado de la fitomejoría. Siguiente. Y en la práctica, el mejoramiento genético, para sintetizar, es un componente importante del mejoramiento animal. Está orientado a conseguir los mejores animales para un determinado tipo de producción. Y dentro de esto, los mejores animales para una condición en la cual nosotros ecológicamente, económicamente, ambientalmente podemos sostener. Y aquí hay una lista, como esto, una lista de quienes han intervenido en todo este proceso de la mejora genética, partiendo de, ¿no? Aquí el Bendel, pasa por rato así, ya ustedes conocen la Darwin, y acá quería yo plantear un ratito para explicarles cómo es el derrotero de mejora genética. Curioso, Bacon era un inglés que en los años 700 ya hacía mejoramiento genético y aprovechando su rebaño para elegir los mejores animales, prestándolos a sus amigos, los animales que se iban a reproducir. O sea, el primer paso para el proceso de mejoramiento en su forma de ver la cosa, que ahora es validada, él agarraba y decía: voy a hacer pruebas de progenie. Entonces le prestaba a sus amigos sus animales jóvenes que iban a ser reproducidos y veía cómo se comportaban en cada rebaño de sus amigos. Y al final se quedaba con los mejores. O sea, lo que ahora se llama núcleo abierto para pruebas de eficiencia productiva. Luego viene, eso fue 100 años antes del trabajo de Mendel. Ojo, interesante. Luego Fisher, que era un matemático más en inglés, Seward Wright, una eminencia, ¿no? Casualmente, toda la teoría que se emplea para evaluar distancias genéticas y evaluar, digamos, acercamientos o alejamientos en genética molecular en la actualidad se basan en descubrimientos de él, que trabajó mucho en Inglaterra. Después está también el otro Fisher, Hardane, también de ingleses. Luego vienen los americanos, Lash, ¿no? De Iowa State. Curiosamente, 3 de Iowa State han sido eminencias. El más destacado para mí ha sido Henderson, porque toda la teoría que Henderson desarrolló y todos los métodos que desarrolló en los años 50 no se pudieron emplear hasta los años 90. Y casualmente, cuando él fallece en los 90, recién se genera el modelo animal y que ha dado lugar a análisis que se llama ahora BLAP, Baseline and Bias Prediction, o sea, predictores de con menor, digamos, desviación. Y se emplean en la actualidad y son una ayuda colateral en la convergencia que hay en la actualidad de la genética molecular con la genética cuantitativa. Él era un cuantitativo. Tuve la oportunidad de conocerlo en Montana y casualmente comer con él en una reunión y su señora, de compañía de mi asesor, lo cual no está grabado porque no tuve ni idea de tomarme una foto con él en esas circunstancias, pero una persona muy íntegra. Y luego viene ya un avance importante que es de la genómica. La genómica no podría haber avanzado sin la genética cuantitativa. La
genómica no podría haber avanzado sin las computadoras actuales. O sea, hay una convergencia de tecnologías que ha dado lugar a que eso se produzca y tengamos nosotros ahora, digamos, condiciones para hacer evaluaciones al mínimo en sistemas complejos genéticos, ¿no? Que sería, digamos, largo explicarlos en la actualidad. Y aquí está casualmente, ¿no? Bakewell, que fue el ganadero que les dije, hace rato. Están las fotos, Nash, el panel, Henderson, la persona que les dije, y de los últimos que son estos, los que hablaron por primera vez sobre la parte genómica en el Rose en una reunión. Y aquí este cuadro es importante porque sintetiza, ¿no?, cuál es el proceso que normalmente se usa para hacer genética, mejoramiento genético. Que vale para todo espacio y para todas circunstancias. Y aquí esto lo ha generado Gianola, que es un investigador, ¿no?, de genética, que ahora está, creo que en Yale, en Canadá, y pues, ya se está jubilando, creo que ya se ha jubilado, y esto viene de una cita que hace un señor de Irán, que ha hecho un video bien interesante sobre todos los avances del mejoramiento genético a nivel mundial. Y aquí hace parte del mejoramiento genético. ¿Por qué se crían los animales domésticos? Principalmente para alimentación, servicios o algunos productos colaterales, ¿no? Y lo importante es, como ya les dije, buscar el individuo mejor. Y la inclusión de un mérito, pero no un mérito de lo que uno ve, sino un mérito implícito a él, que es el mérito genético. Se habla de genotipos, ahora se habla de genomas, y hay que diferenciar bien esos conceptos, porque el genotipo es completamente diferente al genoma y a veces se confunde. Después tenemos las entradas, medidas, genealogías, que son información que uno debe tener para poder realmente llegar a elegir los mejores individuos. Sin información no hay nada, sin registros no hay nada. Y en el Perú, la mayor parte de productores no tienen registros, ¿no? El Estado carece de información a veces para atender las demandas hasta de los intelectuales, la academia tiene que generar su propia información y no hay un acompañamiento, digamos, suficiente como para que eso suceda de manera virtuosa. A veces se hacen experimentos para probar si un animal es bueno o malo. Cuando uno teniendo una base de datos bien nutrida como tienen los africanos, uno podría identificarlos. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes agarran una vaca de la raza Wolf, de Brown Swiss, cualquiera, le ven el arete que tiene, si está registrada, pueden referirse a ella hasta los años 1800 y sí que los vino decían, de todos sus ancestros. En el Perú ustedes hacen eso y solamente puede llegar hasta 1950, porque en 1950 recién se formaron los registros genealógicos a través del programa de mejoramiento de la Universidad Nacional Agraria. Y lo mantenemos desde ese entonces sin parar, ¿no? Con cambios de gobierno, con golpe de Estado, ¿no? Y con una suerte también de poco apoyo del propio Ejecutivo para la función. Y la evaluación genética solamente se da en esas circunstancias, cuando hay información. Y los datos tienden a ser observacionales, prospectivos, fenotípicos, pero sin los valores fenotípicos y la evaluación de los animales no puede haber genómica ni desarrollo de tecnologías de avanzar en el campo del mejoramiento. Siempre se tiene que recurrir a buscar la información y a poder correlacionarla con los más avanzados sistemas que hay ahora para hacer análisis genómico. Luego viene la selección, tengo los mejores animales, tengo planes para aparearlos, etc. Y recurro a los tratamientos, digamos, ya sea dentro de familia, dentro de grupos genéticos o entre grupos genéticos para generar cruzamiento. Y lo último que es bien interesante, dice, las características son completas en muchos aspectos. Y ahora, aún con la genómica, casualmente los últimos proyectos de investigación que han generado los Estados Unidos, a través de la USDA, que tiene varias organizaciones dedicadas explícitamente al mejoramiento del ganado lechero, están pensando ya en la genómica, también hay que tener un poco de cuidado, porque la genómica llega al punto de los biotipos simples de polimorfismo, que ahora se están buscando cómo se combinan. Uno puede analizar todos los cromosomas, todos los genes, pero están ahí en términos de SNPs. ¿No? En las fiables polimorfismos simples. Ese tema se está pensando mucho porque
Antes se hablaba del gen, después de los marcadores, y ahora se habla de los ESNPs, pero los ESNPs son los que en conjunto pueden realmente definir lo que es funcionalmente un gen, y se está pensando en eso hacia el futuro. ¿Verdad? Entonces, este tema de selección natural y artificial hay que tenerlo en cuenta porque nosotros hacemos selección artificial, pero en contra generalmente de selección natural. La selección natural busca que todo el genoma de los individuos en un determinado ambiente sea el más adecuado. Mientras el ser humano busca en los grupos, digamos, silvestres, en las poblaciones que tenemos acceso, a seleccionar lo que más me interesa. Y puedo romper el equilibrio genómico, no solamente cambiando genes, introduciendo genes, digamos, ajenos a la naturaleza del genoma de una especie que ha evolucionado mucho tiempo, puedo romper el equilibrio y eso no lo están dimensionando muchos investigadores. Se aprende muchas veces la metodología, ¿no?, la receta de cocina, pero no se ven las implicaciones hacia el futuro, lo que se llama ahora sostenibilidad. Ese es un tema muy importante y la selección artificial generalmente va a genes en particular, mientras a la selección natural le interesa el conjunto genoma y en especial la combinación entre genes. El componente que se llama componente genotípico, ¿no?, debido a las dominancias y a las integraciones genéticas. Después, seguimos. Entonces, la selección artificial es una acción humana, como ya les dije, tiene sus límites también, porque hay, así como hay homeostasis fisiológica, hay homeostasis genética. Y uno puede presionar con la selección artificial hasta un punto de que ya no da más y tiene que recurrir a otras metodologías para poder generar nueva variabilidad. Por eso es que el mejoramiento genético que en la actualidad se da, siempre piensa en mantener diversidad. El mejoramiento genético antes iba a obtener la mejor avance genético posible. Y no se pensaba en la conservación de la diversidad, porque cuanto más diversidad mantengamos, y por eso la importancia de los bancos de plasma, podamos tener elementos para construir nuevas variedades, nuevas razas de animales, ¿no?, hacia el futuro. O sea, no podemos perder la diversidad. Son como bloques, son como materiales que en conjunto, cuando yo los combino, puedo atender lo que me suceda hacia el futuro de acuerdo a las coyunturas que puedan presentarse. En el tiempo, esto, sigamos. Síguete al... Entonces, la genómica es algo importante. Se habla mucho de la genómica, ¿no?, y es el análisis de todos los cromosomas, la composición del ADN de los cromosomas, y eso se hace ahora facilito. Casualmente hay un premio Nobel Sanger que recibió por solamente hacer los primeros trabajos en genómica, que costaban muy caro y eran un tedio hacerlos, recibió dos premios Nobel por eso. Y en la actualidad los análisis genómicos se hacen fácil, y en el Perú ya tenemos trabajos hechos en genómica, especialmente en camélidos, ¿no?, por la Universidad de Agraria, por el programa de mejoramiento, y se ha generado un microchip, ¿no?, o le llaman chip, o un microlaboratorio para hacer evaluaciones de alpacas en términos de su productividad. Entonces, el término genómica fue planteado por las personas que ustedes han visto ahí, Tom Roderick, una de ellas. Entonces, la totalidad de análisis de todos los genes o todos los CNPs ahorita, que como les digo no son genes, puede ser utilizado como marcadores genéticos. Entonces, ¿qué es lo importante? Casualmente responde a una de las preguntas que yo me hice al principio. ¿Qué han hecho los americanos para mantener sus ventajas comparativas y competitivas a nivel mundial en la genética y teniendo como, digamos, un modelo, porque eso se puede aplicar a otras digamos, especies de ganado, ¿no? El tema de que Abraham Lincoln fue el que creó la Secretaría de Agricultura, ¿no?, y también aprovechando, digamos, espacios, digamos, dejados por digamos, algunos fuertes, etcétera, se concedieron tierras para formar universidades públicas en los Estados Unidos. Y la investigación, o sea, la selección de los animales se hacía sobre la base, primero, de producción de leche y grasa, después se hacían evaluaciones transgeneracionales
tan generacionales, que significaba quién fue el padre, quién fue la madre, cómo son los hijos, ¿no? Después se incorporaron las computadoras en el año 59, ¿no? Acuérdense de la computadora de la Universidad Agraria que tenían unos espacios grandes, con aire acondicionado, etcétera, donde tenían que meter tarjetas y le rechazaban las tarjetas, programar y el dolor de cabeza era fácil, es eso, ¿no? Violaciones genéticas simultáneas, casualmente, este salto que se dio al año 89, casi a la muerte de Henderson, se debe a la teoría que él generó y la metodología que generó en los años 50. Que para invertir una matriz, me contaba mi consejero, que fue alumno de Henderson, me contó que para invertir una matriz se demoraban a veces todo el verano allá, y todos los estudiantes se dedicaban a invertir matrices que eran pequeñas, pero difíciles de hacerlo manualmente y con las calculadoras de mano que había en ese entonces. Sigamos. Luego viene la incorporación de características. Serán los americanos la cuenta de que cuanto más se empujan por la producción, sus características reproductivas se vienen abajo. Como consecuencia que la selección natural no está de acuerdo con lo que se está haciendo. El primer centinela, monitoreador, la proyección y la sostenibilidad de las especies, al final es la selección natural. Entonces recurrieron a considerar la reproducción ya, porque la reproducción es una característica adaptativa relacionada con la adaptación. Cuanto más adaptado estoy, más me puedo reproducir y más progenie puedo detectar. Entonces, después vinieron evaluaciones internacionales, porque los suecos fueron los primeros que comenzaron a hacer evaluaciones a nivel del mundo. De todas las razas lecheras, ellos los evaluaban a nivel del mundo. O sea, si en Perú había razas como Holstein, Suiza, etc., ellos consideraban esa información para hacer un programa que se llamó Interpol, o sea, una evaluación de los animales. No solamente en Canadá, como hacía en ese tiempo, no solamente en Estados Unidos, como se hacía en ese tiempo, sino en todo el mundo, para agarrar, tomar, descartar el efecto de interacción genotipo-ambiente. O sea, un animal era bueno genéticamente cuando era estable, ¿no?, en diferentes evaluaciones genéticas en los diferentes países. Porque en el propio programa de mejoramiento nuestro se decía en los años 70, cuanto más alta la diferencia predicha, mejor. Pero esas diferencias predichas, o sea, evaluaciones genéticas, venían de Canadá y Estados Unidos. Y en el Perú no sabíamos cómo se compatan esos animales. Después hicimos ya evaluaciones de prueba de progenie en el Perú, ¿no?, y determinamos cuáles eran los valores genéticos propios de nuestros animales en nuestro país, ¿no?, y no con información foránea. Y el cultivo también nos ocurre a eso, ¿no? Este cultivo produce muy bien en Estados Unidos. Hay que traerlo al Perú, traigamos, lo meten y al final tienes problemas, ¿no? Entonces, ahí viene algo que hemos perdido en la parte agrícola, que es la parte de esa estabilidad genética de todo lo que ingresamos en los programas. Después viene ya el tema de se aumenta más las características reproductivas, se hacen evaluaciones, digamos, también ya de dinero, o sea, cuánto rinde la producción de los animales, y se masifican las evaluaciones genéticas en esa convergencia que hay entre la parte de los sabores genéticos, o sea, genética molecular, y se aprovecha, en 2008 se empieza a aprovechar muy bien la evaluación genómica. Y esas evaluaciones No, él es el tesorero. Él es el tesorero, el presidente está celestial, el peladito, el primerito. Ah, claro. Nosotros queremos evaluar genómicamente un animal en Perú. Tenemos que hacer información de referencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la más amplia base de datos, ¿no?, de relacionamiento entre los marcadores genéticos con la productividad real entre los animales. Acá tenemos falencias de eso. Y casualmente el programa de mejoramiento está trabajando en eso. Digamos. Entonces, en Estados Unidos existe un sistema para evaluación genética, muy desarrollado en la parte lechera, que es un ejemplo, como digo, mundial, ¿no?, y tiene, digamos, ha cambiado en el tiempo, ¿no?, y ha llegado ahora a concentrar el tema de las evaluaciones genómicas en esta entidad que se llama APE. Sigamos. Hay proyectos que están haciendo, que están orientados casualmente también a ver la parte nutricional. Porque nada vale que yo avance genéticamente cuando la parte nutricional
pastos, los forrajes, los alimentos, van por otro lado. Por eso los programas de mejoramiento genético del ganado deben estar asociados a todos los programas que tienen que ver con la especie en lo referente a la parte nutricional, de condiciones de manejo, condiciones, digamos, de instalaciones. Aquí el tema de ver qué se hace con la parte de ganadería, agrícola y rumiante. Para mí es la que más sostenibilidad puede tener para condiciones como el Perú, ¿no? Donde tenemos grandes extensiones de pasto natural, tenemos una selva donde hay ya áreas, digamos, taladas, ¿no? Con bosques secundarios que podían ser aprovechadas para ganadería, no como el caso de otros países donde han arrasado con áreas verdes, digamos, de foresta en la selva y tienen problemas ambientales por eso. No en esas condiciones hay que proteger, yo creo, nuestro recurso de diversidad, pero hay que pensar también en que necesitamos generar alimentos para la población. Entonces, leche y carne, hay información internacional sobre lo que va a suceder al año 2029. Se encuentra, por ejemplo, aquí en esta literatura, esta es la producción lechera. Puede pasar la anterior. Entonces, ahí tenemos nosotros la comparación de lo que va a suceder en los diferentes países. América Latina va a crecer poco, no mucho en leche, ¿no? Vean ustedes, la barra Roma. Pero hay otros países que teniendo poca producción como Canadá, van a dar saltos en la producción lechera. Entonces no necesariamente la población de los animales es lo que define la producción lechera. Sigamos. Entonces, hay riesgos y incertidumbres que están planteadas, no voy a detallar eso, sigamos. En la producción de leche, sigamos. Hay riesgos y incertidumbres en la producción de carne también, sigamos. Y aquí hay un tema interesante, ¿no? Que los países que más van a avanzar en producción de carne van a ser los países que están en la zona, países en desarrollo. Y los que menos van a avanzar, o que ya llegaron a un punto donde van a mantenerse en eso, son los países desarrollados. O sea, 20% de crecimiento se va a dar en los países desarrollados y 80% de crecimiento se va a dar en la producción de carne en los países como sigamos. Y aquí se ve algo marcado ahí con una flecha, Perú en aves. Y ahí hay que tener en cuenta también la producción de aves. 60 kilos por persona al año, mientras carne es solamente 6 kilos. Estamos poniendo los huevos en una sola canasta. Y hemos tenido el problema de Ucrania con Rusia. Y por la cuestión de fertilizantes hubo hasta problemas. Con un colega nuestro y amigo muy querido, ¿no? Que llegó a ser ministro en esas circunstancias. ¿Qué sucede si ahora se expande el conflicto y la soya y el maíz que tenemos que importar, casi el 60, 70, en el caso de la soya 90% casi de producción, para mantener la agricultura? ¿Qué pasará con la seguridad alimentaria del país? Entonces hay que pensar en eso. Y ahí el tema de pensar en aprovechar otras especies de Perú para sacar también alimentos de calidad, ¿no? E inocuo también, porque casualmente cuando uno aplica control integrado de plagas, o manejo integrado de plagas, uno lo que debe pensar siempre es en el tema de cuál es la inocuidad, al final como un indicador importante de haber aplicado a esos procesos. Es importante. Sigamos. Entonces hay incertidumbre también en la carne, lo he revisado, ¿no? Sigamos. Sigamos más adelante. Más adelante. Y aquí las condiciones de la mejora de la producción del Perú, siempre debemos pensar en eso. Pensar en que hablamos de innovación, pero la innovación debe darse sobre bases de desarrollo, de indicadores de desarrollo. No la innovación de un teléfono celular que el día de mañana cambia, etcétera, etcétera. Esa es una innovación tecnológica puntual. Lo que nosotros buscamos es innovación en la sociedad, innovación en cambio de condiciones orientadas al bienestar y la paz de todos los peruanos. Esto funciona para toda la actividad que uno quiere desarrollar. Son pasos que uno da en términos de competitividad, ¿no? En cada escenario, en cada rama de conocimiento, en cada componente, ¿no? Pero al final lo más importante es el impacto en la sociedad. Digamos. Entonces tenemos más ventajas ya. Naturalmente Antonio Blanco hizo referencia a las ventajas que teníamos nosotros comparativas de la diversidad y todo en el país.
mucho clima, etcétera, condiciones para hacer la oferta de distribución de alimentos, y nosotros nos damos cuenta cuando vamos a un mercado en Perú y nos vamos a un mercado en Canadá o en otro país, digamos. Sin embargo, acá tenemos una falencia de la educación, de institucionalidad precisamente, porque en el país, ¿no?, parece que nadie toma en cuenta las políticas públicas o los planes de desarrollo nacional que están vigentes, y que cada llega uno a un cargo público y a veces lo maneja de manera muy personalísima. ¿No? Hay que hacer esto, cambiar desde el funcionario hasta el consejo. La carrera pública casi no existe en el Perú. Lo que ha hecho servir en el tiempo, ¿no?, habría que evaluarlo. Porque en lugar de recomponer los escalafones con la carrera pública, parece que ha ido en contra, y ahora prevalecen los CAS, prevalecen los contratos informales, casi informales. Entonces, tanto la asunto social, la parte de educación y institucionalidad es importante, y lo económico, tenemos un rezago económico. Debemos tener mucho cuidado en cómo lo afrontamos. No usarlo lo más adelantado. Siempre pensemos primero en qué hacer y después en cómo hacerlo. ¿Seguimos? Yo tengo una visión que hice el año 2001, decidimos adelante, ¿no? Y hay un plan de desarrollo, tenemos un plan de desarrollo del ganadero que es importante tenerlo en cuenta, digamos. Estamos hablando de la leche y la carne, que está referido ya. Y el programa de mejoramiento animal, voy a referirme muy brevemente a él. ¿Verdad? La concepción es interesante. ¿Y cómo se implementó? Importantísimo. Convergencia de la Escuela Nacional de Agricultura, del Ministerio de Agricultura y de los ganaderos. Y casualmente para mí es lo que le ha dado estabilidad en los 75 años de vida que tiene. Operando, ¿no?, tratando cabos y ramos, con pocos recursos, con recursos de la propia Universidad Agraria, porque el Estado no nos da ni medios para casualmente pagar a los funcionarios, a los trabajadores que trabajan en el programa de mejoramiento. Y hay normas que casualmente deben ser mejoradas, que todavía ese es un reto para la Dirección General de Desarrollo Ganadero del Ministerio, para tenerlo en cuenta. Es un reto muy importante. Hay normas en productividad lechera, en registros genealógicos, que hay que actualizarlos. Y ya se tiene ya casi un proyecto, porque hemos avanzado en trabajo conjunto con ellos para que eso se lleve a cabo. ¿Seguimos? La historia está en la Escuela Nacional de Agricultura, con los ganaderos, digamos. Eso lo voy a dejar para... Y aquí hay algo interesante, ¿no? Se ha sintetizado el tema de la fundación. Se empezó con Holstein y ahora se trabaja con muchas razas de ganado. Y lo primero que se hizo fue el tema de registros genealógicos y productores. Sigamos. Y acá hay casualmente acá hay datos interesantísimos. Cuando se habla de Ferruccio Acame, que todos lo conocemos, Ferruccio Acame fue el primer, digamos, docente o profesor de la Universidad Agraria que comenzó a utilizar el concepto de genética para el registro de los animales. Y acá está el acta de fundación, esta acta de fundación casi se quema, la rescaté yo de la basura, ¿no? Cuando se fue Rodolfo Bacaro de viaje ya a Venezuela a trabajar, a la hora que se basó su escritorio lo iban a disponer, y casualmente se revisó esa información y felizmente algunos informes y el acta de creación del propio programa de mejoramiento estaba entre lo que se quería desarrollar. Y acá, eso pasemos muy rápido, que es casualmente todo lo que se ha hecho hasta la fecha en los últimos años, del año 2016 al 2024, por el programa de mejoramiento, que nosotros hemos celebrado su digamos, 75 aniversario hace una semana, un par de semanas. Entonces, esa es la conclusión de todos los servicios que da el programa de mejoramiento, partiendo de productividad, de registro genealógico, para conocer la disponibilidad de los animales, la exploración productiva, la reproducción, las tasas reproductivas, se reproducen los animales y se generan animales de alto valor genético que se comercializan a través del Banco Nacional de Semen a todo el Perú. Una pastilla del Banco Nacional de Semen vale más o menos entre 15 a 20 soles, mientras una
Patilla importada en Estados Unidos, puesta en el mercado nacional, si es una patilla más o menos, por lo menos $20. Entonces, ahí hay un tema de total comparativa. Y las conclusiones. Quería concluir en eso respondiendo a las preguntas que me planteó el inicio. Gracias por permitirme llegar hasta eso. Entonces, las preguntas planteadas, ¿no? Yo voy a leer estos signos. La primera, el mejoramiento genético animal avanzado significativamente. El desarrollo de computadores y software que se lo dije, asociado a los grado de complejidad, ahora podemos hacer análisis más complejos en diferentes especies. Permite hoy procesar gran cantidad de información para hacer rápidamente estimaciones confiables de los valores genéticos de la población. Y está el tema de la genética. Y en Estados Unidos, ejemplo, el mejoramiento genético ha avanzado significativamente y debe ser lo que se hace en Estados Unidos un referente para lo que podría hacerse en el Perú. Eso no, yo lo considero como colonialismo ni tampoco eso, sino que ellos han desarrollado y casualmente tenemos ahí mucho que aprender de ellos. Es una lástima que ahora en las universidades públicas del país, que tienen escuelas de posgrado, la mayor parte de profesionales en la propia universidad estudian sus propias escuelas de posgrado, lo cual es como beber, digamos, el conocimiento de la misma fuente. Es como se habla en genética y en mejoramiento, hacer híbrido, y el híbrido trae como consecuencia debilitamiento. Yo propongo de que las universidades públicas de Perú, y con la escasez de recursos que tenemos, que por lo menos se dé una norma que obligue a que los docentes de las diferentes universidades estudien sus maestrías y doctorados en otras universidades del país, en cualquier lugar del país o del mundo. Entonces yo creo que sería una medida interesante. Mejorar también la institucionalidad. La producción lechera está en un nivel adecuado. La proyección hacia el futuro, como hemos visto, de la leche es menor que la de la carne, pero se ha avanzado mucho y está muy formal. Solamente falta trabajar en algunos lugares del país para darle más fortaleza. Entonces, el tema del programa, ¿no? Se ha mantenido el programa con eficiencia, resiliencia, estamos avanzando, tenemos muchos contactos internacionales, trabajamos con la Universidad de Estados Unidos, y un ejemplo de eso es que nuestro mejor investigador en genética, digamos, cuantitativa, se ha ido a trabajar como docente en la Universidad de Iowa. Entonces, tenemos nuevas generaciones que se forman en los programas de investigación y proyección social que las universidades públicas deberían tomar como ejemplo, ¿no? Que parece ser una origen en la misión belga que dio nacimiento a nuestra universidad. Entonces, aparte de la situación cultural, pues, el plan de desarrollo en aero, hay que pensar mucho en la producción de tal. Tenemos ya ejemplos, ¿no? En la parte de la selva. Los usos son pobres de recursos y cosas así, etcétera. Uno ya ve en los mercados carne de buena calidad, muy similar a la que importamos de ambos en diferentes partes de la República. Hace poco tuvimos una reunión de ambos, casualmente ahorita también se pusieron profesionales de diferentes partes del mundo sobre el tema, principalmente en Latinoamérica, en Estados Unidos, y hay una posibilidad muy fuerte de mejorar en ese mercado. Con eso quería terminar. Agradezco por la parte práctica, ¿no? Yo trabajé en una ganadería, ¿no? Tenemos 2.000 cabezas de ganado, 200 porbeño y era de alta gama, ¿no? Entonces, queremos ganar, había 2 porbeños que sacaba más o menos 11 litros por día, ¿no? Y en carne, no llegaba a 250 litros. Me gustaría en la predicción que tiene cuánto se podría, ¿no? Toda la reserva, que la conde es otro, cuánto se podría mejorar la producción de leche, la producción de carne. Personalmente, el plan de desarrollo ganadero, y yo quisiera que la asociación lo difunda esto y lo entregue a los asistentes,
para que vean todo el derrotero. No, casualmente a mí me gustaría que esto se discuta a todos los asistentes, todo el completo, son como 111 transparencias. Y casualmente hablaba con Fernando, le digo, Fernando, ve Juan, mira. ¿Sí se escucha? No, sé que para que se grabe. No funciona. Tampoco. No importa, creo que. Lo han apagado. Se decía Fernando, me hizo ir mucho. Entonces, tomé tiempo para marcar ahí las que deberían pasarse y las otras solamente a avanzarla. En realidad está contestado en el plan de desarrollo ganadero. ¿Cuánto se quiere implementar? Y lo que tú me dices sobre el tema de lo que se tiene, lo que tienes, yo creo que estás en un nivel bueno. Lo que hay que pensar, no sé si estás haciendo cruzamiento. Hay que pensar en el cruzamiento, especialmente teniendo a Brahma como base materna y Angus o cualquier otra raza que haya sido probada en el trópico, porque en el trópico han entrado razas. El clon de Aquitaine, por ejemplo, ha entrado y se llena de garrapatas. La mayor parte de los que han entrado son animales muy grandes y se llenan de garrapatas. En cambio, el Angus es una raza, digamos, pequeña, que crece rápido y que combina muy bien con el Brahma. Por eso que se ha formado la raza Brangus. Pero nosotros en los registros tecnológicos de la agraria tenemos Angus. Y hay productores que pueden vender o hacer ese emprendimiento. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, un poco por experiencia, les digo, he sido criador de gallos de pelea mucho tiempo. Nosotros no nos deshacíamos de las hembras. Lo peor que puede hacer un ganadero es deshacerse de su material local, especialmente su población de hembras. Porque en genética existe, ¿no?, la mitocondria, que solamente pasa a nosotros los varones, no tenemos la mitocondria, digamos, de nuestro padre, solamente de nuestra madre y nuestras hermanas también. O sea, solamente las madres pasan sus mitocondrias a sus progenies. Es por eso que yo digo que la genética de las madres es mayor que la genética de los padres, porque los padres solamente pasan el material genético nuclear, no las mitocondrias. Y cada día se descubre más de la asociación que hay de las mitocondrias con características que tienen relación con la adaptabilidad. O sea, no desprenderse del material genético local que ya se ha generado durante generaciones, y claro, solamente probar con machitos de otras razas, ver cómo le va, ¿no?, y fijarse mucho en la información. Nuevamente, vuelvo a repetir, analicemos las circunstancias en que estamos, qué queremos hacer, para luego pensar en cómo hacerlo. Gracias.